En la oración modelo que Jesús nos enseñó, pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo porque reconocemos que el alimento viene de Dios, sino porque su voluntad es que todos tengan acceso a él. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, más de 56 millones de personas padecen hambre, mientras toneladas de comida en buen estado terminan en la basura. La ironía es brutal. Mientras millones no tienen acceso a lo básico, la Tierra sigue produciendo más de lo que podríamos consumir, pero de una manera que agota los suelos, contamina el agua y expulsa comunidades enteras de sus territorios. El problema no es solo la falta de comida, sino cómo la producimos, cómo la distribuimos y quiénes realmente se benefician de este sistema. Se nos ha vendido la idea según la cual la agroindustria moderna es el único camino posible para abastecer la demanda de alimentos, pero sus costos ambientales y humanos son altísimos. La deforestación, la erosión del suelo, el uso excesivo de químicos y la pérdida de semillas nativas están poniendo en jaque nuestra capacidad de alimentarnos en el futuro. Algo tiene que cambiar. Necesitamos replantear la forma en que cultivamos hoy, porque de ello depende el futuro alimentario de las próximas generaciones. ¿Cómo podemos involucrarnos en la transformación de nuestro sistema alimentario? ¿Cómo dejamos de ser consumidores pasivos para convertirnos en actores de un cambio real? En el principio Dios creó y vio que todo lo que había hecho era bueno, confiándonos la responsabilidad de cuidar su obra. Mi nombre es Richard Serrano y en esta entrega de Y vio Dios que era bueno, exploraremos el papel de la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria en el cuidado de la creación y el bienestar de nuestras comunidades. Para esta conversación tenemos el privilegio de contar con Benita Simón. Benita es una mujer indígena maya cachiquel que ha dedicado su vida a la restauración ambiental y al trabajo con juventudes. Actualmente coordina Rujotay, una iniciativa local en Guatemala que impulsa educación ambiental contextualizada, compostaje colectivo, incidencia comunitaria y alternativas de agricultura familiar. Desde su experiencia, Benita nos ayudará a entender cómo podemos transformar nuestra relación con la tierra y hacer de la producción de alimentos un acto de justicia y mayordomía. Bienvenida, Benita. Es un placer tenerte con nosotros. Hola Richard, muchas gracias por esa presentación. Es un privilegio para mí compartir en este espacio contigo y pues también le damos la bienvenida a quienes nos estén escuchando desde donde se encuentren. Esperamos compartir pensamientos y conectar, intercambiar de los saberes, de las prácticas según el contexto de cada una de las personas. Benita, cuando escuchamos términos como agricultura sostenible y soberanía alimentaria, probablemente muchas personas se sienten un poco perdidas. Pueden sonar como conceptos técnicos o lejanos, pero tienen un impacto directo en la forma en que vivimos. ¿Podrías ayudarnos a entender de manera sencilla qué significan estos términos y cómo se relacionan entre sí? Claro que sí. Este es un gran punto de partida porque estos conceptos de agricultura sostenible, soberanía alimentaria, por allá también tenemos el de seguridad alimentaria, son conceptos que a veces damos por sentado y también en la actualidad se han ido escuchando un poco más, popularizándose un poquito más, pero eso no precisamente significa que entendamos a profundidad el significado y las diferencias de cada uno de estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de agricultura sostenible, nos referimos a un modelo de producción de alimentos que prioriza el cuidado del ambiente y el bienestar de las comunidades. Es decir, cultivamos alimentos siendo conscientes del impacto que este proceso de cultivo puede tener en todo el ecosistema. Es una forma de cultivar que busca mantener la salud de los suelos, ahorrar agua, reducir el uso de pesticidas y proteger la diversidad biológica en dichos ecosistemas. A diferencia de las prácticas agrícolas intensivas o convencionales que
muchas veces lo que buscan es especialmente la obtención de ganancias, ¿no? Mientras mayores ganancias, pues mejores se supone que son los resultados. Entonces se busca maximizar esto a corto plazo, sin considerar el impacto que esto puede tener en la tierra, si hay destrucción, si hay algún desequilibrio, si incluso puede haber efectos en las personas, en las comunidades de alrededor, ¿no? Que es así como a veces conocemos la agricultura intensiva o extractivista, ¿no? Entonces, la agricultura sostenible se enfoca en la regeneración, en el equilibrio y en las alternativas que pueden existir en el mundo de producir alimentos de una manera justa también. Por otro lado, la soberanía alimentaria es un concepto más social, más político. El anterior de pronto tenía un enfoque un poco más técnico en cuanto a las prácticas como tal, pero la soberanía alimentaria nos habla del derecho que los pueblos tienen de decidir acerca de su alimentación, pensando en toda la cadena que esto signifique, desde su producción hasta el consumo, todo en relación a su propia cosmovisión también, que eso es bien interesante. Entonces implica que las comunidades locales tengan la libertad y el control de sus recursos, de su tierra y de los productos también que necesiten, quieran consumir. Entonces, esto no precisamente es la dependencia de ciertos insumos, de ciertos productos, hasta de cierta alimentación, sino es esa libertad de elegir, de hacer conforme a lo que se conoce dentro de una comunidad, en lugar de depender de grandes empresas, de importaciones o limitar nuestra alimentación. La soberanía alimentaria busca esa libertad de los mismos pueblos de alimentarse y producir sus alimentos en su propia tierra con sus propias técnicas que generalmente son mucho más sostenibles que la agricultura convencional o extractivista, ¿no? Y es diversa al mismo tiempo porque estamos hablando de la producción de la alimentación de todo un pueblo. Entonces, eso incluye desde los granos, los tubérculos, los cereales, no sé, todo lo que la propia dieta de la comunidad requiera, ¿no? Y claro, no siempre es que todo esto se produce en el mismo espacio geográfico territorial, pero sí tienen esa libertad de elegir y de acceder también. Entonces, estos términos, tanto agricultura sostenible como soberanía alimentaria, son términos que están profundamente conectados. Para lograr soberanía alimentaria necesitamos prácticas agrícolas que sean sostenibles con el ecosistema. De esta manera podemos asegurar alimentos suficientes para todos y para las siguientes generaciones, ¿no? Sin comprometer la calidad, la diversidad del espacio donde se desarrolla todo esto. Si descuidamos la tierra, no solo estamos destruyendo nuestro presente, sino también nuestra capacidad básica de alimentarnos en un futuro, o diciéndolo en otras palabras, la capacidad que las siguientes generaciones pueden tener de alimentarse. Lo que planteas, Benita, es profundo, porque nos hace cuestionar el sistema en el que vivimos. Es evidente que el sistema actual no funciona. Frente a este panorama, ¿cómo puede la agricultura sostenible ser una solución realista y efectiva para garantizar el alimento necesario para todos? La agricultura sostenible es sin duda una de las soluciones más prometedoras para estas realidades. Nos permite abordar los problemas del sistema actual desde la raíz. Primero porque pone al ser humano y al medio en el que habita o los ecosistemas en el centro de la producción. Y segundo porque no compromete el futuro o la calidad de estos recursos, pero también la calidad de vida de las próximas generaciones. Por ejemplo, hay prácticas, yo creo que
todos hemos escuchado algunas alternativas de producción, que esa es otra manera también de hablar de la agricultura sostenible, como las alternativas de producción, porque son alternativas a lo que convencionalmente conocemos, que ya hablamos un poco de qué es lo convencional. Entonces, estas alternativas en algunos lugares, por ejemplo, usan agricultura orgánica, agricultura permacultura, y así vamos escuchando términos como agroforestería y todos estos son otros conceptos que encajan muchas veces dentro de la agricultura sostenible o alternativa. Entonces, en estos casos vemos algunas prácticas agrícolas como la rotación de cultivo. Eso hace que los suelos puedan descansar, respirar, recuperarse también de toda la extracción de nutrientes, pero lo hacen de manera natural. También está el uso de productos que pueden ayudar a la estructura de los suelos, aportar nutrición y que vienen de fuentes naturales o orgánicas, como a veces los conocemos. Todo esto es parte de lo que es la agricultura sostenible. El control de plagas es integrado, entonces no precisamente se tiene que estar usando pesticidas, químicos y todo esto para poder controlar, sino muchas veces se hace de manera natural, tal como se hacía desde antes, ¿no? Entonces, estas técnicas no solo son más saludables, sino también terminan siendo más económicas para los agricultores. Además de esto, la agricultura sostenible también promueve la colaboración comunitaria. Muchas veces los agricultores trabajan juntos en cooperativas, compartiendo recursos, compartiendo conocimientos, y esto no solo fortalece a a las comunidades, sino que también crea economías locales más resilientes, porque así como lo mencionamos antes, no se está dependiendo de un proveedor externo que impone lo que vamos a comer, sino que entre nosotros mismos creamos un sistema de subsistencia, de nutrición y demás. Y todas estas dinámicas también de yo produzco estos vegetales, pero los vecinos o los miembros de la iglesia producen estos otros y entonces dinamizamos al mismo tiempo. No significa que cada familia tiene que encargarse de absolutamente todos los ingredientes de la alimentación, no precisamente, pero sí procurar que sea algo dinámico dentro de una misma comunidad. Entonces, en última instancia, la agricultura sostenible no es una opción, es una necesidad. Si queremos garantizar que todos tengan acceso a alimentos saludables y que podamos vivir en un planeta habitable de aquí a un tiempo, que aunque el panorama pinta que no vamos muy bien hacia eso, sí que debemos vivir construyendo esa realidad. Entonces, no es que solo vamos a vivir en la esperanza de que eso va a pasar, sino hoy en donde estamos podemos ser constructores y constructoras de esas realidades que sí permiten sistemas justos, dignos para la tierra y la humanidad. Me contenta mucho eso que dices que no es una opción, es una necesidad y quizá la única vía que tenemos para seguir viviendo de manera responsable. Pero Benita, como cristianos a veces hemos separado temas como este de nuestra fe, pensando que son problemas del mundo secular, como algunos llaman. ¿Cómo conectamos nuestra fe con este llamado a ser parte de la solución en temas como la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria? Muchas gracias por esa pregunta, Richard. Creo que es sumamente importante pensar en esto porque muchas veces limitamos nuestra fe a la esfera espiritual. Olvidamos todas estas afirmaciones, estas verdades bíblicas en donde se nos enseña que la creación es parte importante en el corazón de Dios, no solo porque es útil para el ser humano, sino porque tiene un valor intrínseco, porque Dios lo creó, porque Dios amó la creación. Y creo que los textos de Génesis son tan conocidos, pero a veces olvidamos de pronto reconocer a esas pequeñas gigantes afirmaciones que hay antes de la creación del ser humano. Es decir, Dios ama la creación, Dios vela por ella y está interesado en su restauración. Entonces, como que olvidamos el hecho de que
de manera casi paralela a todo esto, Dios nos ha llamado a ser mayordomos de esta creación. No porque nos ame a nosotros, sino porque ama toda su creación, porque la creó bella, hermosa, porque la dignificó desde el momento en que ha sido creada, ¿no? Entonces, Dios nos dio la tarea a nosotros de cultivar y cuidar la tierra. Eso incluye cómo manejamos los recursos naturales, cómo nos preocupamos por el bienestar de los demás y cómo también nos relacionamos con dicha creación. Que si estudiamos un poquito más estos pasajes, vemos cuántas veces alrededor de la Biblia encontramos que naturalmente hay una relación entre el ser humano, la creación misma, o sea, el ser humano es creación. Y a veces incluso eso, pues tendemos a aislarlo, ¿no? Como la creación por allá y el ser humano por allá, cuando somos parte de lo creado. Necesitamos recordarnos de todo esto porque también el evangelio que muchas veces creemos lo podemos reducir, podemos estarlo reduciendo a un plano meramente espiritual, sí, pero también meramente humano en muchos casos. Y ese no es el evangelio de Jesús, el evangelio que busca la restauración de todo, de las relaciones rotas, de todo lo que no tomó el curso original que Dios había planificado, ¿no? Necesitamos esos recordatorios para reconocer que quién somos nosotros. ¿Quién somos nosotros para abusar de esta manera de lo que Dios ha considerado bueno, digno de restauración y amado, ¿no? Ahí vemos textos en los que Jesús nos enseñó a orar diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Esto no solo habla de nuestra confianza en Dios, sino también de nuestra responsabilidad de trabajar para que eso ocurra. Pues es por mencionar un texto, pero hay muchísimos otros textos desde donde podríamos profundizar más sobre cómo todas las prácticas de producción, nuestra relación con la creación tiene todo que ver con la fe. Entonces, la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria son maneras prácticas de vivir nuestra fe porque también buscan justicia, equidad y dignidad para la creación. Dios cuida de ella, nos invita a ser cuidadores también de la creación porque su plan de justicia alcanza también a aquellos seres diminutos y gigantescos que respiran a lo largo de la tierra de Dios, ¿no? Cuando promovemos estos valores, estamos siendo luz y sal en el mundo. No se trata solo de producir comida porque es buena para nosotros, sino de reflejar el carácter de Dios a través de nuestras acciones. Me encanta que presentes la producción y distribución de alimentos como un acto de amor. Este no es solo un tema de producción de alimentos, insistimos, es un tema de justicia, de fe, de nuestra responsabilidad como mayordomos de la creación y como hemos considerado es un acto de amor. La forma en que cultivamos y compartimos el alimento refleja los valores que vivimos. Si cambiamos nuestra relación con la tierra y con quienes producen lo que comemos, podemos entonces construir un sistema más justo y sostenible para todos. Benita, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias y sugerencias para nosotros. Muchas gracias a ti, Richard. Espero que esta conversación ayude a despertar más conciencia y acción. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cuidar la tierra de Dios, de la que nosotros somos parte. Al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de garantizar el alimento digno para todos y todas. Así que muchas gracias por el privilegio de ser parte de este espacio y muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en este intercambio de ideas. Esperamos seguirnos escuchando e inspirando unos a otros desde los diferentes contextos en los que estamos. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué acciones podemos tomar desde nuestras comunidades, familias e iglesias para promover una agricultura más sostenible y justa? Escriban sus comentarios, queremos conocer sus ideas. No olviden suscribirse al canal de la Red Juvenil de DIRFAM para América Latina, darle like a este video y compartirlo con otras personas. Nos vemos en la próxima entrega.